Estás en sintonía con el Canal 4. Canal 4 de Apaciguol Televisión. Apaciguol Televisión. Televisión comunitaria no violenta para toda la familia. Espere a continuación. Memoria, cultura y vida. Memoria, cultura y vida, porque la identidad no está perdida. Amigos televidentes, vamos a continuar haciendo nuestra reflexión sobre la educación, un tema que es bien importante para el desarrollo de un pueblo, para su cultura, para su progreso. Nos vamos a apoyar en algunas ideas que nos plantea el filósofo William Ospina. Él va a decir que es sorprendente que en estos tiempos en que todo cambia tan vertiginosamente, la educación cambie tan poco. Nos plantea que hay en ella muchas cosas que corresponden todavía a la estructura medieval en que se desarrolló y se fundó la educación. Rendimos mucho culto al libro, mucho culto a la memoria y poco culto al pensamiento, a la creatividad y al desarrollo de una conciencia crítica y propositiva en nuestros alumnos. Él nos va a plantear entonces que si alguna revolución es importante hacer en la educación, es la revolución de la alegría. Veamos qué dice al respecto. Él nos plantea entonces que mi noción de aprendizaje no excluye el esfuerzo, la abnegación y ni siquiera el sacrificio, que suele ser inevitable, pero sí la pesadez de quien hace cosas sin convicción, solo por conveniencia o por sujeción a algún poder. Si alguna revolución requiere la educación, es la revolución de la alegría, que le devuelva o le confiera a los procesos educativos su radical condición de aventura, de conocimiento, de expedición, de algo excitante, de una fiesta, de un apasionado entregarse, conocer y descubrir. ¿Qué tarea nos está planteando entonces? Comencemos por recibir a aquellos alumnos que llegan a nuestros planteles educativos, devolviéndoles un poquito de esa alegría, de ese apasionamiento por el conocimiento, de esa búsqueda, que el conocimiento no sea algo tan duro, tan pesado, tan aburrido, que no haya esa decisión tan grande que hay entre el tiempo para jugar, para conocer, para divertirse y el tiempo para aprender. Que empecemos entonces a brindar esos elementos que permitan que así como el alumno es capaz de pasarse un día entero jugando maquinitas, jugando basquetbol, jugando fútbol, jugando cartas, le pudiéramos meter mucha lúdica al aprendizaje para que esa alegría vuelva a tomar y a posesionarse en las aulas. Jorge, hoy tenemos en nuestra sección Conocer para Querer, ¿qué vamos a continuar viendo hoy? Vamos a continuar con el programa de la hidroeléctrica. Les vamos a terminar hoy el recorrido que hicimos por el sistema de producción de energía de Bolívar, fundado en 1916, que funcionó hasta la década del 60. Como ya dijimos en el programa anterior, es tal vez de las más grandes empresas y obras que hizo el municipio a principio del siglo XX. Entonces queremos que la gente, que todos conozcamos, así sea en sus ruinas, esta obra, la valoremos y
la queramos como parte de la memoria y de la identidad. Conocer para querer. Hemos venido haciendo el recorrido por encima de la vieja sequía de la planta de energía de Bolívar. Desde allá, desde cerca al Parque Naratupe, en este momento nos encontramos aquí, en el sector de La Manuelita. Como pueden ver, en algunos segmentos, la losa que cubría la tapia se ha reventado y deja ver el interior de la sequía. Esto es un trabajo muy bien hecho que hicieron los abuelos hace mucho tiempo. Vamos a continuar el recorrido hacia el occidente para mostrarles dónde se tomaba el agua que pasaba por esta sequía hacia el tanque. Sigamos hacia adelante. Acabamos de atravesar la finca La Nieve, por donde la sequía está enterrada, no está visible. Nos encontramos en la parte posterior de la finca del señor Tarcisio Puerta. Aquí hay un pedazo de la sequía. Yo quiero mostrarles, Diego, la profundidad de esta obra, de esta sequía, para que ustedes se hagan una idea del caudal, de la cantidad de agua que bajaba hacia el tanque y hacia la planta. Miremos entonces. Son unos buenos metros, centímetros cúbicos, miles de centímetros cúbicos bajaban. Incluso a mí me han contado gente que vivía en este sector que cuando ellos estaban jugando fútbol y se les iba un balón a esta sequía, ellos no se metían, les daba miedo porque los arrastraba el agua. Ahí podemos darnos cuenta entonces de las dimensiones de esta obra de ingeniería de los antiguos. Hemos atravesado la finca La Nieve, la finca de don Tarcisio Puerta, y en este momento nos encontramos, hemos atravesado Villa Josefina y nos encontramos en el cafetal que hay en la parte baja de Pío XII. Aquí hay vestigio de la sequía sigue hacia arriba, hacia el occidente, a buscar el desemboque de la Quebrada de los Monos al río Bolívar. Esa era la toma, allí era que se tomaba el agua que se conducía a través de esta larga sequía que estamos recorriendo en el día de hoy. Continuemos recorriéndola. Aquí nos encontramos en el sistema de Boca Toma. Aquí era donde se iniciaba el recorrido del agua de la planta. Esta es una especie de tanque de almacenamiento. Ustedes ya pueden ver los muros. Esto tiene unas dimensiones por ahí de 8 por 100 metros, 800 metros cuadrados. Aquí se almacenaba el agua, permanecía, y en la parte de abajo, el agua, el tanque se angostaba y entonces se precipitaba el agua por la sequía. Como podemos ver, esto es una obra de la ingeniería de los antiguos que perdura en el tiempo. Aquí ya no la cubrió la vegetación, la cubrió el café. Esto es un cafetal, por eso estamos filmando en estas condiciones, porque es poca la visibilidad y poco el espacio que hay. Allí les vamos a mostrar realmente la boca de la toma. Vamos para adelante. Aquí nos estamos acercando a la toma. Que estamos viendo el río Bolívar, ahora los cafetales. En este lugar, exactamente en este lugar, aquí, sobre este muro que estoy parado, era la toma. Acá empezaba, con las aguas de la Quebrada de los Monos. Empezaban aquí, pasaban por encima de este muro, iban al tanque y luego
de la parte estrecha de la acequia se conducían hacia la planta. Miremos el detalle del río Los Monos. Aquí el agua empezaba a desviarse, empezaba a introducirse por la acequia. El río Los Monos, como ustedes ven, es más limpio que el río Bolívar. Allá desemboca la quebrada de Los Monos o el río Los Monos al río Bolívar. Miren la diferencia, la turbulencia del río Bolívar y la relativa limpieza, porque habrá que decirlo, la relativa limpieza, de todas maneras no es limpio del todo, de Los Monos. Pero este era el agua que nos servía para producir la energía con la que Bolívar se alumbró, desde 1916 hasta la década del 70, en que se abandonó y terminó la hidroeléctrica de Naratupe. Pero aquí cerquita, aquí arribita, vamos a mirar un objeto importante, es el último generador. Estamos a 80-100 metros de aquel parquecillo que hay cerca al puente que conduce al barrio Pío XII. Allí está el generador. Vamos a mirarlo porque esa es nuestra última estación, la estación última de este recorrido que hemos hecho hoy por la planta de energía de Bolívar. Vamos entonces. Esto que estamos mostrando es el sector donde está la toma de la planta de energía, la quebrada de Los Monos. Y aquí, en este lugar, se encuentra lo que había al otro extremo del sistema de energía. La toma era una punta y en la punta siguiente estaba este objeto. Este es el generador. Este generador era movido por el agua que bajaba del tanque, por unos tubos que movía una rueda Pelton. Esa rueda Pelton estaba conectada a través de unas poleas a este aparato, que es el generador de la hidroeléctrica de Naratupe, que como cuentan los vecinos, que alguna gente le ha sacado el cobre, que le ha sacado los alambres, que lo han saqueado. Pero esto hace parte del patrimonio cultural del pueblo, porque es un vestigio de una obra monumental, como hemos visto, que realizaron los antiguos en Bolívar para dotarse de energía, para implementar el progreso del pueblo. La hidroeléctrica terminó, pero quedaron estos objetos. Este objeto merece mejor suerte, merece al menos que se le diga a la gente que hace parte importante del patrimonio cultural y que fue el último generador de la hidroeléctrica de Naratupe. Esperemos, o esperamos mejor, que este objeto, junto con otros que hacen parte de la memoria histórica del pueblo, se les tenga mejor consideración. Hoy, entonces, en este programa hemos hablado de la hidroeléctrica de Naratupe, hemos hecho un recorrido por la acequia, hemos visto el tanque, hemos visto el generador. Hoy, en Conocer para Querer, entonces, hemos hablado de la planta, gracioso nombre, planta de energía de Bolívar. Hoy vamos a continuar en nuestro programa con la entrevista que le hicimos a doña Ofelia Ospina. Ella nos va a hablar de aspectos muy importantes de la educación pasada, pero que de alguna forma nos permiten confrontarla con la educación actual. Al respecto también nos plantea William Ospina que la educación como el conocimiento necesitan de la belleza, de la emoción. ¿Qué significa eso? Que es importante que los maestros cuidemos mucho todo el aspecto bello de cómo le transmitimos el conocimiento y el saber a nuestros alumnos. Y para eso nos vamos a apoyar hoy en nuestra invitada. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre doña Ofelia? Doña Ofelia da testimonio de los aspectos importantes, significativos de la educación antigua. Hoy se precisa un cambio, dado que la sociedad ha cambiado. Hoy los valores no son los mismos. Esta sociedad se ha desarrollado económicamente, socialmente,
irrumpen nuevos pensamientos, nuevas doctrinas. Entonces se precisa un cambio. Ahora hablaste de la revolución de la alegría. Entonces se me ocurre pensar que los maestros tenemos que ser conscientes que la Constitución del 86 que nos rigió durante más de 100 años, a ella se le podría asociar con la idea de que la letra con sangre entra, porque era una Constitución que fue el fruto de una guerra. Esa Constitución la elaboró un partido y se la impuso al otro. Es una Constitución que limitó la expresión de este país, que negó la naturaleza social de este país, que negó algunas expresiones culturales. La Constitución del 91, por contrario, hace una reivindicación de este país tal como somos, reconoce la existencia de que Colombia es multiétnico y pluricultural. Y a nivel de la escuela cambia la fórmula. Si la letra con sangre entraba en la Constitución del 86 autoritaria y vertical, después de la Constitución del 91, la letra con risa entra. Hoy ese es el reto para los maestros, pero a algunos nos coge muy desarmados, porque estamos muy acartonados, somos muy rígidos. A veces reímos en la calle, en los juegos, en la rumba, pero en las aulas asumimos una actitud sepulcral a veces. Entonces el muchacho a veces entiende, o mejor aprende las cosas y nos las repite como loritos, pero a la semana se le han olvidado porque no ha llegado a su alma, porque él no ha participado en la construcción de los conocimientos. Entonces escuchemos a doña Ofelia hablándonos de todos estos aspectos positivos que los tenía obviamente la educación en el pasado. Tejiendo la memoria. Entonces el papel del maestro es una cosa bellísima, ahora y siempre. En fin, y de todo esto podemos decir que las enseñanzas fueron preciosas, sí, como una piedra fina, decíamos nosotros, porque se llegaba el caso de venir, por ejemplo, un visitador nacional. De antemano ya nos habían alertado cómo nos íbamos a comportar, cómo íbamos a saludarlo, y entre los que vinieron de esos visitadores nacionales, recuerdo uno que se llamaba don Miguel Rivera. Era un señor ya de cierta edad, por ahí unos 60 años, mediano de estatura, de una cultura ejemplar y rara, muy sonriente. Cuando ya iba a llegar al salón, iba a entrar, entonces ya se quitaba el sombrero, lo tomaba en la mano y ya saludaba a la profesora, ya pues con un abrazo muy especial, muy digno, y ya la profesora lo autorizaba a que se quitara el saco y ya había pues su parte especial para colocarlo y el sombrero. Y entonces ya él quería como enterarse de los conocimientos que teníamos en la clase que en ese momento nos estaban dando, porque siempre interrumpían la clase para ellos seguir dándola y podernos preguntar. Si era en la mañana la primera clase, de antemano las matemáticas, y si era la clase del mediodía, generalmente entre las 2 y las 3 era la clase de geografía o de historia patria, y ya todo ya preguntaba sobre sí la clase que estábamos recibiendo, y entonces tan amaestradas, ya casi ninguna pues dábamos una respuesta contraria, todas muy acertadas, y de acuerdo a aquello le dejaban una nota a la profesora, qué bien iban sus alumnas o qué deficiencias habían, y para ellas habían también galardones especiales. Y estos visitadores no venían sino una vez al año, pero eran maravillosos, eran personas sabias en pedagogía, porque hoy, como se dice, sí, se especializan en determinada área, pero en la época miremos que un profesor tenía que dar clases en el grupo de todas las materias concernientes al grado que enseñaba. Entonces ya los visitadores habían pasado por esa etapa del magisterio, ellos iban en ascenso, y cuando eso, la mejor categoría era la cuarta,
que ya estaban escalafonados en cuarta categoría, y ya el sueldo era mejor, aunque para nosotros hoy sería un sueldo irrisorio. Mi mamá empezó ganándose 10 pesos, pero la plata rendía tanto que ella decía que con eso pagaba alimentación, arreglo de ropa, porque arrendo no tenía que pagar de apartamento porque vivía ahí en la propia escuela, ahí en el salón contiguo a la verja donde hay un poquito de grama. Estaba la residencia de unas profesoras que eran mi mamá y Elena Marín, una jericuana, que muy elegante, que muy querida, que muy especial, que muy admirada por los hombres en Bolívar por bonita, tanto que se casó con una persona de aquí de Bolívar, otro profesor que era del campo, era de gente humilde y campesina, pero una persona muy inteligente, y que entonces ya él, en una ocasión, cuando era estudiante, con don Zoilo Vanegas, que vino un visitador nacional, se lo llevó a estudiar a Medellín, y parece que el departamento le costeó ya su pedagogía y ya su licenciatura en idiomas, pero no recuerdo bien el apellido del muchacho, tal vez era de apellido Ateortúa o Restrepo, como algo así, y llegó a ser profesor de la Universidad de Antioquia, un catedrático, más tarde fue a Bogotá y enseñó en la Nacional. Hubo personas de renombre, cierto, que se fueron haciendo ellos a medida que fueron creciendo, que fueron teniendo buenas oportunidades, porque había mucha pobreza que no era posible que la gente se fuera a estudiar a Medellín. Vuelvo al caso de mi mamá, siendo salgareña, ella estudió en la Normal Antioqueña porque se iban las que iban a seguir sus estudios secundarios para la Normal, se iban en el mes de enero, por ahí el 20 de enero, ya tenían que quedarse internas y no regresar a la casa hasta el mes de julio, porque aquella jornada para la ida tenía que ser de Salgar a Bolombolo de a caballo, de Bolombolo haciendo ahí, pernoctaban en Bolombolo, entonces ya el otro día seguían hasta el Alto de la Paja, que ya era como día y medio de jornada, y ahí ya sí tomaban el tren para ir hasta Medellín. Muchas se quedaban en Caldas, como eran todas las posadas, las aramburos que tenían sus parientes muy allegados, y ya luego en el tranvía llegaban hasta la Normal Antioqueña. Es que mire que en la época también habían unas cosas, unos adelantos, como fue por ejemplo el tranvía que recorría la ciudad de Medellín, ya todo eso desapareció y hoy volvimos de nuevo ya al metro, maravilloso, que recordaron la época pasada en una forma hoy más veloz, más importante, cierto, de todas maneras con una capacidad de transportar pasajeros, cierto, en una cantidad desorbitante, pero el tranvía en la época lo hizo muy bien. Y debido a todas estas dificultades la gente se preparaba poco, entonces de ahí que venir una licenciada, porque así podríamos decir hoy, a un pueblo a enseñar con 5 títulos era una cosa pues muy especial y grande. Y los doctores Uribe Cala, que sí eran personas muy adineradas, también tuvieron que viajar de aquí a Medellín a estudiar internos para luego allá viajar ya a ciudades de Europa, como por ejemplo a Londres, a París, a la famosísima Universidad de Lovaina, donde optaron sus títulos académicos. En Voces y Memoria vamos a escuchar una voz que mucha gente ha escuchado, que algunos no lo han hecho, no lo conocen. Se trata de José Domingo Correa Língaro, arriero de profesión. Vivió casi 100 años, murió en el Centro de Bienestar del Anciano, y en sus palabras nos muestra, nos ilustra toda la sabiduría que le ha dejado su trasegar por el mundo durante casi 100 años. Escuchemos entonces. No es pereza, sino que los dueños de finca no dan a dónde sembrar. En esa época sí les daban. No, pues le daban a uno en compañía y le daban en muchas partes la alimentación, daban la comida y partían lo que sembraban.
Esa época era más compartida. Y era muy querida, porque yo le pregunto a usted, niña, una cosa. Un padre de familia que tenga unos hijos y los tenga llenos, y aunque sean remendaditos, los tenga vestiditos y sus muchachos barriguichorreados, pero llenos y todo, ¿cómo está más contento? ¿Viéndolos con hambre o viéndolos bien vestidos? Hoy no hay más. Dígame usted un fornalero para sacar 1.200 por una libre carne, niña, por Dios. ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos? ¿Ah? ¿Usted cree que ese mundo volvió al revés? No, es que esto, claro que esto le falta todavía. Pero si llega el punto, si esto llega a un punto en que mucha gente va a morir de hambre, yo no, porque muerto estoy, no de hambre, gracias a Dios, aquí no se aguanta hambre. ¿Ah? En este pueblo habían homosexuales, hombres que les gustan los mismos hombres o mujeres. Sí, cómo no, eso en los pueblos, en algunas partes, eso es como muy propagado. Sí. ¿No se acuerda de algún nombre de una persona de esas? ¿No se acuerda de algún nombre? Sí, yo me acuerdo de un señor, que lo llamaban Froilán Ríos, que se comía un chiche de avispa. Usted no sabe qué peligro. Sí, era más peligroso que un chocolate crudo. Mucho. He oído hablar muchas cosas de Juan Vélez. Eso es allá en La Metida, cogiendo para Concordia. ¿En qué sitio es? Pues eso hablan muchas cosas. ¿Qué dicen, por ejemplo? Dicen esto, que yo haya oído pues hablar, que sale en una mula, que coge por unos potreros, que se va a unas peñoleras y que de cierta parte para allá no ha habido el primero que lo siga, y que allá él es que tiene o no sé qué unos libros en el que enseña a tener unos tesoros muy grandes escondidos o enterrados, muy bastante, pero he oído conversar eso. El estudio. Sobre la vida. Por el estudio. El estudio, la persona que pueda estudiar o que tenga alguna palanquita, alguna persona que le ayude y no estudie, está atacando burro. Está muy mal, porque el saber es muy bueno y el saber no se acaba nunca. Y uno, mientras está por ahí andando por los guayabales y por una parte y por la otra, está estudiando, está aprovechando. El saber es muy bueno. Sí, hay un adagio que dice, y a mí se me graba eso mucho. Claro que yo lamento pues yo no haber podido estudiar, pero dice un adagio que dice, cuesta trabajo estudiar, pero da goce saber. El saber no se acaba. Amigos televidentes, queremos entonces despedir nuestro programa dejando un mensaje especialmente para los maestros, que es importantísimo que cuando estos niños y jóvenes lleguen a nuestras instituciones, muchos de ellos con mucha tristeza en el alma, con grandes problemas afectivos, económicos, familiares. Qué bueno que al llegar a los centros educativos encuentren un ambiente alegre, un ambiente estéticamente bello, que las instituciones se preocupen y cuiden mucho su apariencia, los detalles, las cosas que se hacen, los eventos, que todo lo que se haga en las instituciones educativas sea hermoso y sea alegre, para que podamos sembrar en el alma de nuestros niños un poquito de optimismo y de fe por su futuro y de lucha por su presente. Sí, también quiero pensar que las aulas se van a convertir en lugares de alegría, que
el maestro signifique de nuevo para el niño como significaba antes, pero no por el temor, sino por la comprensión que el maestro irradia hacia él y le prodiga. Necesitamos entonces de que haya una verdadera revolución de la alegría. Necesitamos que las aulas y lo que emane y sucede en las aulas sea tan alegre como este cuadro que nos sirve de fondo, que está pintando la artista, artesana Alicia Restrepo para una persona en Bolívar. Necesitamos que los maestros en el aula irradiemos alegría ante los niños, que logremos de nuevo ser significativos e importantes para ellos, pero no tanto por el miedo, sino por el amor, para que lo que queremos transmitirle les llegue hasta el alma y nunca se les olvide. Necesitamos entonces que el trabajo de las aulas sea tan alegre como este bello cuadro, este alegre cuadro del artista Alicia Restrepo. Memoria, cultura y vida, porque la identidad no está perdida.